que vamos a seguir para darle solución al tema del tratamiento de las aguas residuales. ¿Ok? Bien. De los procesos anaerobios, tenemos dos tipos, lo que son las fosas sépticas y lo que son los reactores anaerobios de flujo ascendente. Este tipo de proceso es el proceso más viejo del cual se tiene conocimiento. ¿Sí? Lo que es como tal, la disciplina de la remoción del tratamiento de las aguas residuales se dio en Europa, ¿sí? A finales del siglo XIX. ¿Cuál era el problema que se tenía en ese entonces? Una contaminación importante de los mantos acuíferos, en la zona de Londres, en Inglaterra. Y eso generó problemas de cólera de manera importante. No sabían bien a bien los científicos y los ingenieros de aquel entonces cuál era la causa. ¿Por qué? Porque se daba de manera cíclica esa situación. Hasta que un ingeniero se dio a la tarea de hacer un monitoreo de los lugares, las viviendas donde vivían las personas que se habían enfermado de cólera y de dónde tomaban su agua. Y se dieron cuenta que había una correlación entre lo que era la descarga de sus aguas residuales en ciertos puntos, a cielo abierto, y el abastecimiento del agua. ¿Qué fue lo que hicieron? Se dieron a la tarea primero de construir una red de atarjeas, recolectar todas las aguas residuales, captarlas y conducirlas a través de una serie de tuberías. Y posteriormente, aunque enviaban las aguas residuales a ríos, lagos y lagunas, se mantenía el problema de enfermedades gastrointestinales. Así que otra persona se dio la tarea de investigar, empezar a establecer o a proponer alguna alternativa de solución a ese caso. ¿Y qué fue? Fueron las fosas sépticas. La construcción de un tanque en el cual se iba a recolectar el agua residual de un grupo de personas y por acciones de reacciones químicas se iba a oxidar toda la materia orgánica, se iba a recolectar en la parte final del tanque y en otra cámara se iba a tener ya el agua clara. Al principio no tenían esta mampara, todo estaba de corrido, ¿sí? Pero se dieron cuenta que de esa manera podían hacer una remoción de contaminantes en su agua. Así que en función de eso, de ese descubrimiento, fue como empezaron a surgir los primeros sistemas de tratamiento a nivel mundial. Posterior a eso, en Estados Unidos también se dieron a la tarea de aplicar dicha tecnología, pero esa tecnología le dio pauta a que otras personas empezaran a investigar opciones de tratamiento, pero incrementando
la cantidad de movimiento del agua en un tanque. Y es donde surgen los lodos activados. Ahí es donde se empiezan a utilizar, se empiezan a dar las primeras versiones de los lodos activados. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿en qué consiste una fosa séptica? Una fosa séptica es un tanque de ciertas dimensiones que le va a dar servicio a un número determinado de personas. Propiamente no es el mejor sistema de tratamiento que pudiese existir, pero se aplica en lugares donde la topografía o el tipo de suelo que prevalece en la zona no permite el construir una red de atarjeas o construir una planta de tratamiento. O sea, técnica y económicamente inviable construir una planta de tratamiento. Así que, ¿qué es lo que se hace? Se construye una fosa séptica. Máximo, si mal no recuerdo, se tiene un número de 100 usuarios. De 100 usuarios a los que se les puede dar servicio en una fosa séptica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dimensionar esa fosa séptica en función del número de usuarios que van a ser atendidos a través de esa fosa, de la cantidad de heces fecales que van a poder generarse de manera anual al utilizarse esa fosa séptica y la cantidad de agua que le puede llegar. De esa manera nosotros vamos a hacer el dimensionamiento de una fosa séptica. ¿Qué es lo que se tiene que cuidar? Que la descarga se encuentre alejada de las viviendas, se encuentre alejada de los mantos acuíferos, ¿sí? O del sitio donde se toma agua para consumo humano. Nuestra descarga tiene que hacerse a través de una infiltración al suelo y esa descarga va a mezclarse con las aguas freáticas, pero no va a contaminar aguas arriba, los mantos freáticos, lugar donde se encuentra la toma de agua de las personas que viven en la zona. Es una cosa que se tiene que cuidar siempre. Se construye la fosa séptica y se hace y una vez que ya se removió se oxidó toda la materia orgánica, todo el agua ya clarificada, a través de una serie de tuberías se va a infiltrar al subsuelo. El suelo, de manera natural, va a darle una segunda filtración al agua. Va a hacerla de una coladera de todas las partículas que se hayan pasado aquí por la salida y se hayan depositado en el suelo, van a ser retenidas por las partículas del suelo y al final se va a mezclar con los mantos freáticos y ahí la naturaleza va a seguir haciendo su trabajo, ¿sí? De manera natural, de manera artificial, le ayudaste a la naturaleza a remover cierta cantidad de contaminantes. Y ya con eso, la naturaleza sigue haciendo su trabajo. ¿Ok? La siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio de dimensionamiento de una fosa séptica. Después, los reactores anaerobios de flujo ascendente o los UASB.
¿De qué tratan este tipo de reactores? Estos reactores, la primera generación de reactores anaerobios fueron las fosas sépticas. Mucho tiempo pasó para que se empezaran a desarrollar nuevas variantes de estos tanques anaerobios. Hoy estamos en una cuarta generación. A poco más de un siglo, estamos en una cuarta generación. ¿En qué consiste este tipo de proceso? En que nosotros, en un tanque, hacemos ingresar el agua en la parte inferior del tanque. Y aquí en esta parte ya se formó un manto de lodos. Este manto de lodos es rico en microorganismos. Microorganismos que sobreviven sin oxígeno. El único movimiento que vamos a tener de agua es por la entrada al reactor. Va a tender a subir el agua, los lodos se van a quedar aquí, el agua va a tender a subir, y estos lodos, que están compuestos de microorganismos anaerobios, van a estar tomando toda la materia orgánica que vaya llegando a dicha estructura. Aquí se va a dar una situación también. Los microorganismos periódicamente se van renovando. Así que vas a tener microorganismos jóvenes y microorganismos viejos. Los microorganismos se van a encargar no nada más de eliminar toda la materia orgánica que llegue al tanque, sino también van a procesar y van a consumir todos los microorganismos viejos o muertos que hay en el tanque. Si ustedes tuvieran oportunidad de tomar una muestra de agua, lodo, que hay aquí, si ustedes quisieran ver los microorganismos, no los van a ver a simple vista. Sí, los tendríamos que ver bajo microscopio. ¿Ustedes qué es lo que van a ver? Simplemente lodo, que después de 2-3 minutos, en la parte del fondo de un recipiente, se va a depositar el lodo y en la parte superior va a quedar el agua clarificada. Bien. Pasa el agua, se hace el proceso de remoción de contaminantes y en ese proceso de remoción de contaminantes se genera un gas metano. Ese gas metano, en función del tamaño del reactor, tú lo puedes utilizar, le puedes dar un reuso, le puedes dar un uso a ese gas. Si no se lo das, ese gas es nocivo al medio ambiente. No lo puedes descargar así nada más porque sí, sino que lo tienes que quemar. ¿Ok? Aquí a la salida le tendrías que poner un quemador. Si tienes la cantidad suficiente de gas, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo puedes enviar hacia tu caseta de operación para que a través de ese gas y a través de un calentador, un quemador especial, tú generes calor, puedas calentar el agua que ocupen los operadores de la planta de tratamiento para su aseo, antes de empezar su turno y al terminar su turno. Es recomendable siempre tener esa medida de higiene, bañarse y cambiarse de ropa, siempre, para evitar llevar a la casa algún microorganismo que alguna persona que no es resistente a la misma se vaya a enfermar. ¿Ok? Bien. Se quema ese biogás. Se tienen estos deflectores. Estos deflectores, ¿qué función tienen? El gas se va transportando al igual que el agua, va ascendiendo.
en todas direcciones. Con estas pantallas deflectoras, ¿qué es lo que haces? Empujas o direccionas el gas hacia esta campana recolectora, donde tú ya vas a hacer su recolección y su quemado o su reuso, según como tú quieras. Y ya en la parte superior, tú vas a tener lo que es la salida, el agua clarificada. Si tú te das cuenta, en ninguna parte de este proceso utilizamos algún equipo electromecánico. Tal vez aquí en la entrada utilizamos una bomba. Si es que tenemos nuestro cárcamo de bombeo de agua residual o nuestra llegada de agua residual, la tenemos por debajo. Nosotros necesitamos generarle cierta carga hidráulica de tal manera que pueda llegar el agua a este nivel, y alcance a salir, ¿sí? Por lo que el espejo del agua, de la estructura que la antecede, debe estar por arriba de este espejo de agua, siempre por encima de este espejo de agua. Cosa que no va a tener importancia si tu entrada de agua es a través de una inyección de agua a presión. ¿Ok? Así que de esa manera tú es como haces el proceso de remoción de agua, de contaminantes, perdón, en un agua domiciliaria en reactores anaerobios. Este tipo de procesos, muchachos, es muy utilizado sobre todo en industrias. ¿Por qué? Porque soportan grandes descargas de contaminantes. Lo utilizan en industrias químicas, textileras, papeleras, pinturas y en rastros municipales. En ese tipo de lugares es donde se ocupa este tipo de proceso. En aguas residuales municipales también es posible utilizarlo, pero en zonas rurales. ¿Por qué en zonas rurales? Porque en zonas rurales llegamos a tener picos importantes de DBO, DQO y sólidos suspendidos totales. ¿Derivado de qué? Muchas personas en su casa tienen animales domésticos, gallos, gallinas, guajolotes, borregos, cerdos, vacas, caballos, cualquier tipo de animal doméstico que ustedes quieran. Y derivado del proceso de limpieza del chiquero, del gallinero, o de las caballerizas o del establo, llegan a hacer descargas de ese tipo de producto, ¿sí? De estiércol, de heces fecales y demás productos, y descargan a las plantas de tratamiento. En una planta de tratamiento de agua residual aerobia, esos picos de descarga, ya sea de gasto o de cantidad de contaminantes, no lo va a soportar una planta de tratamiento aerobia. Pero una anaerobia sí tiene la posibilidad, sí tiene la capacidad de soportar esos picos. Por eso es que se estila el colocar reactores anaerobios en zonas rurales. En zonas urbanas, como es más estricto el control de las descargas, no cualquier industria puede hacer caso omiso de la NOM 002, igual que algún comercio, ¿sí? No pueden hacer caso omiso de la 002. Tienen que tratar previamente sus aguas residuales para poder descargarlas a la red de atarjeas o enviarlas directamente a la planta de tratamiento. Y ya hacer el tratamiento de agua residual, pero ya no se tienen picos, se tendrán picos de agua, de gasto, más no de contaminantes. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Dudas, muchachos?
No, profesor. Ok. No, Lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. La siguiente clase vamos a ver el ejemplo del diseño de una fosa séptica y vamos a empezar a ver también lo que son las lagunas facultativas. ¿Ok? Sale pues, muchachos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.